procede la presentación de cargos en el nuevo Código Procesal Penal. Nuestro ponente, el doctor José Fiesta Jaramillo, es ex juez unipersonal del Callao, socio fundador de FJ Abogados, y el día de hoy nos va a desarrollar este interesante tema para conocimientos de toda la audiencia. Doctor, le damos la bienvenida y le damos el pase para que inicie esta conferencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer en primer término al Instituto Peruano de Estudios de Derecho por la invitación que han tenido hacia mi persona, con la finalidad de poder desarrollar un tema que se encuentra en boga, que es a través de la introducción de la presentación de cargos en este proceso penal que se encuentra a portas de ingresar en vigencia en la ciudad de Lima, el Distrito Judicial y el Distrito Fiscal de Lima. Ahora, ¿cómo? Sí, pero no sé cómo entrar. Para presentar, doctor, las diapositivas. Sí, voy a presentar diapositivas. Perfecto, doctor. Ya se visualiza la pantalla que está compartiendo. Ya, perfecto. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es respecto a si existe la posibilidad de la procedencia de la presentación de cargos en el nuevo Código Procesal Penal. Cuando me refiero a la posibilidad de la presentación de cargos en el nuevo modelo del Código Procesal Penal, es única y exclusivamente porque este procedimiento ya se encuentra vigente en el actual Código de Procedimientos Penales. Esto es, ha permitido esta posibilidad el Decreto Legislativo 1206. Por el año 2015 hubo una reforma al Código de Procedimientos Penales al identificar que a través de la presentación de cargos se pueda realizar un control de legalidad a la imputación necesaria. Básicamente, el esquema que voy a diseñar o de los criterios que voy a establecer son básicamente, en primer término, el principio acusatorio, para luego de la mano llevarlo con el derecho constitucional a la defensa y con esto atribuir el concepto básico del contradictorio. Aparejado a ello, y no menos importante, el principio de oralidad, que describe en buena cuenta el principio de inmediación. Bajo esas circunstancias, en este escenario de principio acusatorio en primer término promovido por el representante del Ministerio Público, de conformidad con el 159.1 y punto 5 de la Constitución Política, le da el basamento constitucional a poder incoar, a poder promover, a poder discurrir el concepto de imputación necesaria. En buena cuenta, el concepto de imputación necesaria no es otra cosa que la construcción del estatus del imputado.
Básicamente, el estatus del imputado no es otra cosa que su condición misma de constructor de la conducta atribuible a un delito. Y básicamente esta construcción se hace, ya como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y de la misma manera la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y para esto la base fundamental está en la Convención, específicamente en el 8.2, literal B, que sostiene que el imputado, una vez conectado, una vez imbricado, una vez relacionado directamente con el delito y consecuentemente con la relación jurídico-procesal penal, a través de una pretensión penal, es que se le debe comunicar previa y detalladamente la acusación formulada. Si bien es cierto, habla en el sentido de la construcción de una acusación, no podemos entenderla de manera ad literam. Esto es como acusación propiamente dicha. Es decir, aquella construcción de la pretensión penal una vez transcurrido la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha ido definiendo a través del expediente 4989-2006 que en primer lugar la imputación necesaria, un imputado, un procesado, corresponde a la descripción suficiente y detallada de los hechos considerados en sentido punible. Esto es, en primer lugar, narración fáctica. Y esto ha sido entendido no solamente por el Tribunal Constitucional, sino por nuestra Corte Suprema, que el hecho fáctico o el factum debe corresponder de manera directa a la conducta que ha desarrollado el imputado. De la misma manera, aparejada a esa descripción, debe ir conectado con un material probatorio. Y este material probatorio, evidentemente, al inicio de las diligencias preliminares, que son urgentes, o de la propia investigación preparatoria ya formalizada, a través de la formalización, es que esta se conecta con los elementos de convicción, que lo fundan, que lo hacen ser pretensión penal. Y no olvidemos que a estos dos conceptos deben anexarse la legis atinente o correspondiente o pertinente. Esa sería, digamos, la construcción de imputación necesaria que hace nuestro Tribunal Constitucional. Pero no solamente nos dejamos con el reconocimiento del Tribunal Constitucional, sino que la propia Corte Suprema ha desarrollado, más en específico a través del recurso de nulidad 956-2011 UCAIAL, en su parte cuarta, lo que les dije anteriormente, fundado en un factum, en una ley atinente y en la prueba. En sentido estricto no vamos a hablar de prueba todavía porque estamos en una etapa de investigación preparatoria o de investigación preliminar. Bajo esas circunstancias se llamarán elementos de convicción, tal como así se ha ido desarrollando conforme la doctrina. De la misma manera también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descrito las mismas condiciones que anteriormente dije, es decir, la descripción material de la conducta imputada con datos fácticos que son recogidos. ¿Para qué? Y aquí es muy importante lo que señala la Corte. Para que la defensa del imputado responda, para que la defensa del imputado realice actividad de defensa eficaz, es decir, de contradicción hacia la imputación necesaria que realiza la Fiscalía. Esto básicamente recoge aquí los dos principios. En primer término, el principio acusatorio en la modalidad de la imputación necesaria que se hace a través de la formalización de la investigación,
y esta a su vez, para hablar de términos del antiguo Código Procesal Penal vigente en Lima, se hace a través de la formalización y el requerimiento de la presentación de cargos. Creemos que es muy importante la presentación de cargos porque hace un tamiz o un control de legalidad por parte del juez de instrucción penal, que bajo esta modificatoria a partir del 2015 se convierte en una suerte de juez de garantías. No en sentido estricto, pero sí tiene aparejado con la conexión misma de la introducción de la modificatoria de normas referentes a la legislación pertinente respecto a la prisión preventiva y al inicio de la investigación del Código Procesal Penal que permite que se realicen este tipo de argumentaciones. Bajo ese criterio, los principios del Código Procesal Penal, ya que hago la primera pregunta, me hago la pregunta, ¿los principios del Código Procesal Penal tendrán vigencia en el antiguo modelo vigente ahora en Lima, el Código de 40? Este argumento, claro, porque sí se permite que tenga vigencia la prisión preventiva. Sí se permite que se pueda reformar esa prisión preventiva o aumentar y cesar también. Y se podrá aplicar los principios que taxativamente no han sido incorporados. Mi primera respuesta es afirmativa en atención a que no se puede construir la vigencia de un artículo del Código Objetivo Penal bajo sin que tenga el basamento o la producción del código, el título preliminar como tal. Ese título preliminar como tal, ¿qué conlleva? Conlleva a que básicamente se describa como un punto fundamental la descripción propia del código, del código procesal penal. Bajo esas circunstancias, sí se permite que estos principios tengan ese basamento. Y el propio artículo 10 del Código Procesal Penal, el título preliminar, el artículo 10, permite que tengan un rango superior de aplicación. Ese rango superior se entiende que es respecto a los artículos adjetivos propios del Código Procesal Penal. Bajo esas circunstancias, permitiría. ¿Y por qué es importante hacer este paralelismo? Este paralelismo, antes de llegar al otro principio que es el principio de la oralidad. Es muy importante porque va a definir, en primer término, el principio de la igualdad de armas. Claro, hemos dicho que el basamento constitucional de que el juez, perdón, de que la fiscalía incoe o motive una demanda, una pretensión penal, perdón, a través de su acusación, imputación concreta, lo haga a través del principio de igualdad de armas. Claro, acusa o formaliza, y ¿qué es lo que hace la otra parte? Se defiende. Pero ¿cómo es que se defiende? De manera desequilibrada, se defiende sin igualdad. La respuesta es negativa, se defiende con igualdad. Y es ahí donde ingresa la taxatividad del 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal. Claro, y alguien me podría decir, actuando legalista, actuando en sentido estrictamente legal, oiga, señor, pero ese artículo no se encuentra vigente. Claro, sí ingresa la prisión preventiva, correcto. Sí ingresa la formalización de la investigación preparatoria y no ingresa su título preliminar. Y miren, y es muy importante este tamiz legal, porque ya vamos avanzando ya en el tema propiamente dicho, de lo que dice Carneluti, construir el estatus del imputado. ¿Cómo se construye? Empiezas a conectar.
de conducta realizado y bajo esa relación conductual, bajo esa narración fáctica, lo imbrico y lo conecto con su construcción de tipo penal. Y esto es, evidentemente, con los elementos objetivos del tipo. Y luego pasarlo también a los elementos objetivos del tipo. Bajo esas circunstancias, me van a indicar de manera taxativa, de manera específica, dónde se encontraría la postulación de esa pretensión penal. En la medida de que esa redacción de incorporación de la pretensión penal sea adecuada, sea, como el propio Código de Procesal Penal, suficiente, no simple, sino suficiente, para que a partir de eso el abogado de la defensa o la defensa técnica realice un verdadero control para contradecir la imputación. He utilizado el término contradecir porque puede darse el caso de que haya una aceptación también por parte del imputado y pueda a través de eso llevar a una, por ejemplo, terminación anticipada, es decir, aceptar los cargos y hacer a través de la determinación judicial de la pena cuánto de pena se le debe imponer, reduciendo un sexto de la pena de conformidad con el 446 del Código Procesal Penal, por poner un ejemplo. No necesariamente la incoación de una pretensión penal a través de la imputación necesaria llevaría evidentemente a juicio. Puede ser de que el imputado y su defensa técnica concierten y acuerden que verdaderamente existe una pretensión penal sólida, fuerte, que no se puede contradecir con ningún elemento de convicción que pueda incoar la propia defensa. Bajo esas circunstancias, entenderán que una de las mejores oportunidades para obtener justicia rápida es implicar esta conexión de terminación anticipada, por ejemplo. Otro de los... la doctrina explica que el principio de acusatorio en la modalidad de imputación concreta no ha sido desarrollado específicamente, tal como sí lo hace el 139, inciso 14 de la Constitución respecto a la defensa. Y lo conectan con el 139.3 del debido proceso. Sin embargo, el 139.15 habla específicamente de que se debe dar a conocer las razones de la detención al imputado. Y bajo esas circunstancias creo yo que el basamento constitucional se encuentra aquí, conectado también con el 139, inciso 14, es decir, de que la defensa pueda desarrollar actividad desde el inicio de diligencias preliminares hasta la etapa de la formalización. Entonces, tenemos dos grandes principios, primero el acusatorio y luego el de la defensa. Ambos, les digo, deben quedar en la misma etapa, en la misma condición, igualdad de armas. Y claro, ¿qué actividad debe tomar el fiscal? Artículo 4 del título preliminar. Objetividad. ¿Qué significa la objetividad? Que el fiscal busque la prueba, busque el elemento de convicción, pues es urgente. Tiene 48 horas porque está detenido. En 47 tiene que encontrarlas. Para eso, el Estado ha creado, a través de su jus puniendi, esta institución denominada Ministerio Público, para que coadyuva a la Policía Nacional desarrollando esta actividad. Y bajo esas circunstancias, crear lo que incipientemente se nombraría ya una imputación necesaria, que luego procesalmente tendrá otro efecto que podría llamarse teoría del caso, pero eso se va a ver a posteriori. El derecho a la defensa. ¿Por qué es importante el derecho a la defensa? Claro, ¿y cómo es que se va a defender el imputado? Tiene que defenderse con la imputación clara, precisa, nítida de la convicción fáctica y de la subsunción al tipo penal, con elementos de prueba de la misma manera. Es decir, buscados o por la fiscalía o por el imputado. Y aquí viene una de las finalidades, es
incorporar prueba de cargo y prueba de descargo. Haciendo eso, se respeta el principio de objetividad. Entonces ya tenemos un primer principio, que es el principio acusatorio. Tenemos el segundo principio, que es un principio de objetividad. Tenemos también el principio de oralidad, es decir, que el procedimiento penal debe ser incorporado al debate, al contradictorio, y a partir de ahí el fiscal, con la imparcialidad que le caracteriza, dar la resolución correspondiente. En el caso de la presentación de cargos, si abre instrucción penal o si no abre instrucción penal. Lo tiene que hacer en el contradictorio, en la defensa. Y esto se hace en un escenario oral. Esa es una de las actividades positivas y creo yo que ahí ingresa un nivel de garantismo, un criterio de garantismo. Si bien es cierto, se sigue llamando juez instructor y es instrucción penal, pero en esencia ya no lo es. En buscar la concretización de ese derecho a la defensa, se ubica este principio de imparcialidad, que implica que el juez, a través de la inmediación, es decir, que no tenga un tamiz frente a él, más bien se incorpora la fiscalía, la imputación necesaria y la contradicción, como digo, si es que corresponde por parte de la ley. Y que a través de eso hace el tamiz legal correspondiente y decide si abre o no instrucción penal. Los requisitos están taxativamente descritos en la norma. Están descritos la modificación que se hizo a través del 1206 y por lo tanto, ustedes ya lo conocen, es la ley atinente, o es la ley pertinente, o es la ley correspondiente, o es la ley vigente. Sin embargo, la motivación o uno de los objetivos de expresar a través de esta disertación es crear, de mi parte, una esfera de debate para ver o otorgar la posibilidad de que esta institución que no pertenece al nuevo Código Procesal Penal tenga la posibilidad de ingresar o no. Y veamos si es posible, en primer término, y en segundo, qué consecuencias jurídicas podría tener. Y esto es, y aquí hago un paralelo. En el nuevo modelo, en el Código Procesal Penal, hay imputación de cargos formales. Lo único que existe es la comunicación de la formalización por parte de la fiscalía. ¿Y eso qué significa? Que en el nuevo modelo garantista adversarial, con rasgos adversariales, donde existe la primacía del derecho restricto a la defensa, artículo 9 del título preliminar, y que de la misma manera, por principio de igualdad de armas también, tienen la misma arma que la fiscalía. Bajo ese criterio, bajo ese dominio de ideas, es que ingresaría esa posibilidad. Y solamente se comunica. Y la defensa del imputado dice, bueno, ¿y cuándo hago mi control de legalidad? ¿O en qué momento el código me permitiría hacer un control de legalidad? Porque desde el punto de vista de la defensa, y me estoy poniendo un caso hipotético, para mí no es delito. O para mí no existen razones plausibles de que esto se convierta en un procedimiento penal, en un proceso penal, a través de la investigación preparatoria. ¿Cómo se debería hacer? El mecanismo procedimental que en este momento se encuentra vigente es el procedimiento de la incoación o promoción de la tutela de derechos, de conformidad con el artículo 71.1 y 2. Y hablo del 1 porque el 1 recoge el basamento de apertura a nivel constitucional. La Corte Suprema, en su acuerdo plenario 4-2010 y en el 4-2012, y en el 2-2012,
ha diseñado criterios de números clausos, es decir, solamente lo que esté en el 71.2 ingresaría. Y claro, aquí no hay más discusión porque el 71.2a sí permite el ingreso de la imputación completa, previo corrido traslado a la Fiscalía. Entonces, y ustedes ya me irán diciendo, oye, pero más garantista me parece el antiguo modelo con el 1206. ¿Por qué? Porque en la presentación de cargos yo hago control de legalidad, yo pido el control de legalidad en igualdad de armas. ¿Y cuánto pido ese control de legalidad? De la imputación completa. Claro. Y también de todas las actividades propias del tipo penal, para hablar en esencia de toda la categoría del delito, ¿no? Es decir, si existe una causa de justificación, si el delito fue escrito, y con otras diversas circunstancias. Tendría que esperar a la tutela. Claro, la doctrina, la jurisprudencia ahora ha ido abriéndose paso, creo yo, de manera, digamos, a pasos lentos, pero ha ido aperturándose a la inclusión de otras cláusulas, yo creo convencionales, y aquí es importante subrayar eso, convencionales, para determinar la apertura y la procedencia de actividad de control de legalidad a través de una tutela de derecho. Entonces, si en el antiguo código de procedimientos penales se permite que se haga una presentación de cargo, que se haga un control de legalidad, ¿por qué no se podría permitir o por qué no permite el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal? Que se entiende, imprime, como yo lo dije, varios criterios de garantía. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva a la atribución de determinar que los principios, más que principios, las garantías constitucionales de las cuales está imbuido el imputado, ya que sale aparejado por una, digamos, consecuente aplicación normal y común del principio de presunción de inocencia. Entonces, miren cómo estos grandes principios, por su solo respeto, están dando la razón a que pueda existir la posibilidad de la introducción de esta institución del Código de Procedimientos Penales a portas de la vigencia del nuevo modelo del Código Procesal Penal. Esto es, que se haga, que se diseñe, que se elabore, que se motive, que se proponga la incoación de una presentación de cargos donde se realice todo el control, tal como lo hace ahora la modificación del 1206, es decir, de imputación completa o necesaria, de causas de justificación, de si la acción ha prescrito, y diversas otras posibilidades de neutralizar esta consecuente aplicación para ir o no a incoar un procedimiento judicial. Y bajo esas circunstancias, encontrar con razones plausibles a que verdaderamente estemos imbuidos de un auténtico respeto a los derechos fundamentales. Esto es importante porque no solamente se va a ver desde un tamiz eh, explicativo, desde un tamiz inclinado de la defensa, la protección al imputado. Vuelvo a repetir, porque ha sido elaborado a través del principio de igualdad de armas. Entonces, este principio de igualdad de armas importaría, trasladado al nuevo Código Procesal Penal, que en ese mismo sentido se genere una modificación. Y esto lo hablo porque la sentencia plenaria casatoria 1-2015 en su fundamento 24 y el acuerdo plenario 1-2019 en su fundamento 14 han dicho ya los estándares probatorios. Es decir, sospecha inicial, posibilidad a
iniciar diligencias preliminares. Sospecha suficiente, formalizo. Sospecha reveladora y sospecha suficiente para formalizar y acusar. Y si quiero pedir prisión preventiva, tiene que ser una sospecha fuerte o una sospecha grave, es decir, más arriba de la acusación. Entonces, está indicando que estos estándares permitirían a que se haga un control. Se haga un control y el juez realmente se convierta, a través de esta presentación de cargos en el nuevo modelo, en un juez de garantías. Es decir, de que permita en su primera instancia que se haga este control y bajo esas circunstancias permitir que tenga un éxito esa pretensión penal. Muchos podrían cuestionar este planteamiento en atención a que ya también se existe a través de la etapa intermedia, es decir, a través del control de la legalidad de la acusación. Pero, ¿por qué esperar llegar a esa etapa si esto se puede hacer desde el inicio, desde la postulación del proceso? Las razones que me han motivado a expresar esta disertación es con el único fundamento o con la única intención de motivar que esta posibilidad de trasladar la presentación de cargos al nuevo modelo tiene basamento en principios. Y en principios que ya están vigentes en el nuevo modelo del Código Procesal Penal. Digo yo, no está regulado, por ejemplo, la acusación. Claro, no está regulada la acusación en el Código antiguo, en el Código de Procedimientos Penales. Pero sus principios del nuevo Código sí. ¿Por qué? Porque hay una modificatoria de la prisión preventiva y hay una modificatoria de la formalización también. Entonces, bajo ese criterio, la conexión de interpretación analógica siempre tiene que ser en favor del rey. Y bajo esta misma línea, no dejar de verificar que estas actividades propias de la contradicción, y es muy importante el tema de que en ese escenario natural de oralidad, con inmediación, con imparcialidad, con objetividad, con igualdad de armas, se desarrolle toda una presentación tal como corresponde al respeto de las garantías constitucionales desarrolladas en la nueva directriz del garantismo procesal penal. Imprimen características como la imparcialidad del juez, escucha a las partes. Y sobre esos planteamientos de las partes decide. Si bien es cierto, decide, y así lo imprime la modificatoria del 1206 en el Código de Procedimientos Penales en forma oral, no eso dice también para que la imprima en forma por escrito. ¿Y esto a qué conlleva? A que la inmediación analice los elementos de convicción, analice la pretensión penal de la Fiscalía, analice la contradicción con que trae la defensa eficaz. Y en esa contradicción se genere este primer control de legalidad a través de esta presentación de cargos. Creo yo que existe la posibilidad, como les he venido diciendo, a través de la introducción de esta presentación de cargos al nuevo modelo del Código Procesal Penal. El modelo no es nuevo, el modelo ya se está promoviendo en Colombia, creo que ha sido una de las razones de traerlo a esta aplicación del Código de Procedimientos, y que de una u otra manera permitiría la base constitucional que en su país siga teniendo el sistema de imputación concreta o necesaria para partir de ese raigambre constitucional se ingrese por el camino de respeto a las garantías procesales. Pero creo también, en igual medida, que acá tenemos esa posibilidad de través de esos principios, que no son nuevos,
que son siempre principios y garantías que tienen base, como lo dije al inicio, a través del 14.2, literal B y 3, el, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, tienen criterios convencionales donde descansa toda esa madurez de los planteamientos. Bajo ese criterio, indico yo que a través de estos principios o garantías constitucionales sí permitiría la base suficiente para que esta imputación o presentación de cargos se realice en el nuevo modelo y así obviarse, y así, desde mi punto de vista, creo que se restaría un tanto los cuestionamientos que se hacen a la imputación en el nuevo modelo procesal penal que está a puertas de ingresar en vigencia en el Distrito Judicial Fiscal de Lima y que de esa manera implicará dinamismo, rapidez. Eh, claro, esa rapidez o ese dinamismo no va a significar que se restrinjan garantías constitucionales. No se puede. ¿Por qué? Porque tiene el rango constitucional. Y bajo el rango constitucional, que acá en el nuevo modelo y en el antiguo, que también tiene esta modificación, van a permitir que sea un tanto más dinámica y más pronta la justicia. Creo yo que el gran debate está en si procedimentalmente se puede o si tiene base. Más que eso es por la dinámica procedimental a la cual estamos acostumbrados tanto los abogados como los representantes del Ministerio Público y a su vez la judicatura que es la que resuelve estos casos. Sin embargo, ya la introducción de esta modificatoria se ha permitido este dinamismo de que realmente pasen a la formulación de una instrucción penal los delitos o las pretensiones penales que verdaderamente van a tener posibilidad de algún fruto. Es decir, primero de criterio de probabilidad y luego después de certeza para llegar a una sentencia. En esa medida, creemos que existen estas posibilidades para poder desarrollar un criterio de imputación necesaria a través de una presentación de cargo que tendrá que promoverse en el nuevo modelo. Mi particular punto de vista. Espero haberlos motivado al auditorio para ver en qué medida esta posibilidad, ojo que la norma no lo ha contemplado aún, la norma no está contemplado, sin embargo, los principios sí hay un respaldo y que deben tenerlo en ese sentido, es decir, de concretizar esos principios a través de esta presentación de cargos, que no es otra cosa que un procedimiento de control de legalidad, la imputación de la Fiscalía y, obviamente, el control de legalidad de suficiencia de la contradicción traída por la defensa técnica, sea pública o sea privada. En esa circunstancia, en esa convergencia de contradicción, y hasta le podríamos llamar como un mini juicio, podríamos encontrar la conclusión necesaria o decir se abre procedimiento o no. En el caso del nuevo modelo, a la formulación de la formalización de investigación preparatoria se verá la posibilidad si se sigue con ese mismo criterio o se corta bajo esa circunstancia. En ese sentido, es muy importante que se desarrollen estas actividades como les decía de principios para que a partir de ahí se pueda desarrollar una verdadera actividad de contradicción e igualdad de armas que respeten las garantías constitucionales del imputado. Bien, quedo de ustedes a las preguntas que me puedan hacer y al debate que genere este planteamiento. Gracias.
Doctor, Micrófono activado. doctor, disculpe, nos están haciendo llegar por el chat algunas preguntas. Usted me indicará el momento de poder dar pase a las preguntas. Gracias. Sí, dígame. Sí, pueden hacerme las preguntas, le escucho. Ok, perfecto, doctor. Indica, tuve un caso que en presentación de cargos, la Fiscalía no precisó si se trataba de uso de documento falso público o privado. El juzgado atendió el pedido y devolvió la denuncia. Ya. Entiendo que la pregunta debe estar referida a si es correcto, se aplicó debidamente o alguna situación así. Ya, correcto. Vea, cuando se hace un criterio de devolución de esta denuncia para verificar si estamos ante un delito público o privado, lo que pasa es que esto ha sido desarrollado en la imputación completa específicamente en el eh, pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a Margarita Toledo en el habeas corpus. Allí define que esta imputación concreta o esta imputación necesaria debe hacerse si lo que pasa es que el 427 del Código Penal peruano tiene dos aristas, una cuando es público la pena es de hasta 10 años y cuando es privado es hasta 4 años. Y bajo esa circunstancia no se está atacando el tipo penal. Y lo que entiende el juez es que al no haberse atacado el elemento típico, el elemento, perdón, objetivo del tipo, el elemento subjetivo del tipo, es que devuelve para que se haga esa precisión y a partir de ahí hacer ya el debate. Esa sería la posibilidad. Y justamente esa posibilidad permite que este control lo realice el órgano jurisdiccional. Y es muy importante la pregunta porque trae a colación lo que hemos explicado del principio acusatorio a través de la imputación necesaria y la contradicción que ha hecho la defensa técnica. Y es justamente la defensa técnica la que ha tenido la razón en atender en parte que se le devuelva a la Fiscalía para que haga esta nueva modificación de la imputación y que se haga de manera correcta. Gracias. Agradecemos, doctor, la respuesta a la pregunta, pero asimismo la excelente exposición realizada, muy ilustrativa para todo el auditorio. Agradecemos también a la audiencia por su participación. El Instituto Peruano de Estudios de Derecho espera contar nuevamente con su presencia, doctor, en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación.